Advertencia. Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. Del fuerte viento ni de las olas que agitan el mar, no tengas miedo y extiende tu mano y con la mía te encontrarás. No temas, te dice Jesús. Caminando con Jesús. Te dice Jesús. Camina sobre las... El Señor de la Misericordia, Jesús de la Misericordia. Desarrollando, tal como el Padre lo propuso, Jesús como rostro de la misericordia del Padre. Todavía está reciente el año de la misericordia, que vivimos en el año 2016, año jubilar de la misericordia que quiso el Papa, que tiene en su lema esa palabra, usando en latín está correcto, pero al traducirlo el Papa lo tradujo mal, a propósito. Él tradujo: el Señor lo misericordió y lo amó. Se refiere al encuentro que tuvo Leví con el Señor. Entonces el Papa se inventó ese verbo para traducir la cita en latín que aparece en el lema de su escudo episcopal: lo misericordió y lo amó. Y perfectamente podemos conjugar ese verbo en todas sus formas, porque de eso se trata, de que aprendamos a conjugar el verbo misericordiar, que no es solo tener misericordia, sino vivir la misericordia. Bien, aquí hay un tema que es un poquito largo, seguramente no alcanzo a exponerlo en su totalidad, por lo menos en todo su contenido, sino ir haciendo una síntesis que tendrá por lo menos 3 momentos fundamentales. Primero, la revelación de la misericordia en el mundo. Rápidamente, una visión de cómo el tema de la misericordia es fundamental en el Antiguo Testamento. Y no es solamente uno de los muchos títulos de Dios, sino que Dios mismo se presenta y se da a conocer como Dios de misericordia, Dios rico en misericordia, Dios misericordioso. Eso para poder comprender, porque desde el Antiguo Testamento podemos mirar con una mejor perspectiva a nuestro Señor Jesucristo como rostro de la misericordia, así, sin ningún adjetivo, rostro de la misericordia. Por tanto, la revelación del Antiguo Testamento como revelación de la misericordia de Dios se encarna, se hace hombre, se hace presente en el mundo mediante la encarnación y la misión de nuestro Señor Jesucristo, como una misión de misericordia.
Y finalmente, si nos queda tiempo, por lo menos unas muy breves conclusiones que nos llevan a cómo hacer presente hoy en el mundo ese rostro de la misericordia. Pero sacado sobre todo de lo que nos dicen los textos del Nuevo Testamento. Entonces, en la medida en que vayamos desarrollando, pues iremos mirando algunos textos, porque son muchísimos. Aquí en el documento pues aparecen cantidad de textos bíblicos, pero nos toca reducirnos a unos poquitos, los más significativos por razón de tiempo. Tiempo de ustedes y tiempo mío. Ese es más o menos el programa. Entonces son tres aspectos al menos. Revelación de la misericordia en el Antiguo Testamento, Jesús, encarnación de la misericordia, y hoy la misión de la misericordia, hoy. Es decir, lo que nos tocaría a nosotros viendo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento, lo que nos mostró Jesús en el Nuevo Testamento, hoy, cómo tiene que ser una misión de misericordia. Entonces vamos a desarrollar el primer tema. Vamos a partir de Abraham. Cuando leemos la Sagrada Escritura y comenzamos a leer el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que aunque la Biblia comienza narrándonos la creación, Abraham fue el primer hombre que se encontró con Dios. Es decir, con Abraham comienza la revelación propiamente dicha de Dios. Y Dios se presenta en su revelación a Abraham ya como un Dios de misericordia. Aunque no le dice, ni menciona la palabra misericordia, todas sus actuaciones con Abraham son actuaciones de misericordia. El mismo hecho de cómo vivía Abraham. Si miramos un poquito antes del capítulo 11, o antes del comienzo del capítulo 12 del Génesis, que es cuando narra el libro del Génesis el encuentro de Abraham con Dios, que es llamado la vocación de Abraham. Ahí cuando uno intenta averiguar quién era Abraham, pues se da cuenta de que era un pobre hombre muy necesitado de misericordia. Y por eso Abraham cree en la promesa que Dios le hace, porque él necesitaba la misericordia y Dios se le muestra como un Dios de misericordia. Entonces vamos a ver en ese encuentro con Abraham cómo Dios va haciendo presente su esencia, que es misericordia. Hago un paréntesis. Cuando San Juan nos dice en la primera carta, Dios es amor, ¿no? Que hasta hay un canto sobre eso para que nos grabemos la cita, ¿no? Dios es amor, la Biblia lo dice, ¿no? Dios es amor, San Pablo lo repite. Dios es amor, búsquelo y verás. En la primera, versículo 8, primera de Juan, ¿cierto? Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Primera de Juan 4, 8. Dios es amor. Dice así, Dios es amor. Es decir, la esencia de Dios es el amor. Pero ¿qué tipo de amor? Un amor de misericordia. Volvamos ahora sí, cerremos el paréntesis y volvamos a Abraham. ¿Quién era Abraham?
El final del capítulo 11 nos muestra un poco los ascendientes de Abraham, de dónde venía Abraham. Entonces nos muestra a los patriarcas antediluvianos, Terach, Nahor, no sé quién más, ¿no? Ahí no nos dice mucho, pero si nosotros nos vamos al libro de Judith, en el capítulo 5 del libro de Judith, hay un extranjero de nombre Ahior que hacía parte del ejército israelita, no, del ejército del rey, se me olvidó, bueno, de uno de los reyes que estaban invadiendo en tiempo de Judith, que tenían sitiada a Jerusalén. El rey quería tomarse Jerusalén y conquistar al pueblo de Israel, este rey. Y entonces, Ahior, un hombre desconocido, pide la palabra y le dice al rey: atento, señor rey, mucho cuidado con ese pueblo. Te voy a decir de dónde procede ese pueblo. Y le cuenta un poco la historia y menciona a Abraham como un disidente religioso arameo. Los dioses, los pueblos arameos, el pueblo donde había nacido Abraham, Ur de Caldea, perdón, era caldeo, no arameo, Ur de Caldea. Allí había nacido Abraham. Allí la religión era politeísta. Y Ahior asegura que Abraham se rebeló contra el politeísmo y por eso fue expulsado de su familia y de su pueblo. Y Abraham era un hombre que andaba errante. Es decir, Abraham tenía la idea de que no tenía por qué haber un Dios para cada cosa, que el Dios de la lluvia, que el Dios del viento, que el Dios de las nubes, el Dios de la enfermedad, el Dios de la fertilidad. No, la idea de él era que tenía que haber un solo Dios que todo lo gobernara. Y él quería encontrar a ese Dios, pero esa rebeldía religiosa le valió la expulsión. Por eso cuando Abraham encuentra a Dios, ¿quién era? Era un desterrado, nómada, bien casado, pero con una cruz a sus espaldas. Su mujer era estéril y además era vieja. Lo de que fuera vieja no era problema porque él también ya era viejo. Pero lo de que fuera estéril sí era un problema, porque un hombre sin tierra, con unos ganados que llevaba de un lado para otro, ¿qué sentido tenía su vida? ¿Para qué le servía tener ganados si no tenía un hijo a quien dejarle sus posesiones? Y no tenía una tierra que heredar a sus descendientes. En términos de aquella época, no tener hijos, es decir, una familia grande, y no tener tierra era la peor desgracia que le podía ocurrir a alguien. Entonces, es decir, Abraham está listo, inquieto religiosamente, rebelde contra el politeísmo, desgraciado en su vida y en sus amores, una vida sin sentido, anciano y con toda su vida llena de frustración. Abraham tiene el encuentro con este Dios que él andaba buscando, pero se sorprende de que no sea él el que buscando encuentra a Dios, sino que es Dios quien viene a su encuentro y lo llama.
Este es un Dios distinto, pero Dios no le dice nada. No le dice, mira, no hay sino un solo Dios que soy yo. Dios no le dice nada, no toca su problema religioso. Simplemente le hace una promesa. Abraham, sal de tu tierra. Primero le pone una condición. Sal de tu tierra, vete a un lugar que yo te mostraré. Ni siquiera le dice para dónde. Vete a un lugar que yo te mostraré. De ti haré una gran nación. Ahí entendió Abraham el asunto. ¿Cómo así? De mí va a salir una gran nación, luego me va a dar hijos y me va a dar tierra. Porque para que haya una nación se necesita gente y se necesita tierra. Dios no le promete una familia, le promete una nación. Abraham, ¿qué hace? Le cree la promesa a Dios. Él no tiene nada que perder, ya está viejo y puede perfectamente arriesgarse en esa aventura que Dios le propone. Y por eso, sin pensarlo dos veces, va, esto es imaginación mía porque no está en la Biblia, habla con Sara y le dice, mujer, empaca que nos vamos. Ya se pueden imaginar a la pobre Sara cuánto cantaleteó las locuras de Abraham. Sin embargo, Abraham sale acompañado de un sobrino, su única familia, un sobrino con su familia, y Sara, su mujer, y sin hijos porque él no tenía hijos. Abraham obedece y sale. Y Dios se le va revelando a lo largo del camino. Esto ya nos habla de un Dios misericordioso. Ese es el concepto de la misericordia. El amor que Dios tiene por un hombre desgraciado, por un hombre infeliz, por un hombre sin patria, por un hombre sin familia, por un hombre sin futuro. Eso es amor de misericordia para con la humanidad. Porque en la cabeza de Dios no está solo hacerle un favor a Abraham. El plan que Dios va desarrollando, su plan de misericordia, es para todas las naciones de la tierra. En otras palabras, lo que Dios hace con Abraham es empezar a mostrar, después de la gran frustración del pecado de Adán y Eva, un plan que Él ha trazado para salvar al hombre de la situación lamentable en que fue, a la que llegó por causa del pecado de Adán y Eva. Aunque Dios no le dice a Abraham nunca ni menciona la palabra misericordia, aquí ya vamos entendiendo la misericordia. Por primera vez, Dios revela su identidad con la misericordia en el encuentro mucho más adelante, unos 800 años después, cuando ya Abraham recibió el hijo tuvo 2 hijos, el hijo del hijo tuvo 12 hijos, las 12 tribus de Israel van a parar a Egipto, duran 400 años esclavos en Egipto, los descendientes de Abraham, y allí Dios los va formando sin que ellos se den cuenta, porque esos hijos son el 50% de la promesa que Dios le hizo a Abraham. En Egipto se convierten no digamos en una nación ni en una familia,
pero sí en un grupo muy grande, tanto que cuando ya los reyes se olvidan, los reyes de Egipto se olvidan del favor tan grande que les hizo José, el nieto de Abraham, al darse cuenta de cómo crecían los descendientes de Abraham, dicen, este pueblo corremos el peligro de que se apoderen de Egipto. Entonces vamos a someterlos a esclavitud, vamos a limitarles los nacimientos para que no crezcan tanto y los vamos a tener a raya. Que trabajen para nosotros, que produzcan para nosotros. Y los someten durante 400 años a esclavitud. Es decir, después de 800 años, más o menos, que Dios se le apareció a Abraham, encontramos a Moisés, un hebreo, hijo de un matrimonio hebreo, que en una de las medidas rigurosas para limitar los nacimientos de judíos o de descendientes de Abraham, se salvó por milagro porque la mamá, como la orden era tirar a todos los varones al río que se ahogaran. Ella cumplió la orden del rey, pero lo metió en una canastilla impermeabilizada para que el niño flotara y no se ahogara. Por si alguien lo encontraba y tenía compasión y por lo menos no se moría. Recordemos que a ese niño lo encontró la hija de Faraón, la princesa egipcia, cuyo hermano sería el heredero del trono muy pronto. Es decir, que Moisés, criado por esta reina, por esta princesa, iba a recibir una educación egipcia, se creería egipcio, además como era descendiente, aunque fuera adoptivo, de la princesa egipcia, pues iba a ser un hombre con mucho poder, con mucho prestigio en Egipto. Cuando Moisés se da cuenta de que él no es egipcio, porque como dice Poncho Zuleta, la sangre llama, ¿no? Él se da cuenta de que no es egipcio. Entonces da un paso trascendental. Si yo no soy egipcio, ¿qué hago aquí? Y entonces se pasa al lado de los oprimidos. Miren este paso tan importante que hace Moisés. Esa es la verdadera conversión de Moisés. Se pasa del lado de los oprimidos, teniendo todas las oportunidades de ser un gran príncipe, de tener mucho poder, mucho dinero, toda la felicidad que soñaba cualquier hombre en aquel momento. Él renuncia a todo eso. En la carta a los Hebreos, no recuerdo la cita, pero en la carta a los Hebreos nos dice el autor que Moisés, teniendo ante sí todo un futuro maravilloso, prefirió el oprobio y no traicionó a su pueblo. Prefirió ser un esclavo y no un señor, porque su pueblo era esclavo. Bien, su rebeldía lo llevó a cometer muchos errores juveniles, entre ellos matar a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo. Como la cosa se supo, tiene que huir, llega a Madián, en las montañas, allí conoce a una chica, se enamora de ella, se casa con ella y vivía de cuidar los rebaños de su suegro por los montes. Allá en la montaña, Dios se le revela en una zarza que se consume por el fuego, pero no se quema. Y Moisés se acerca y Dios le hace una primera revelación, muy importante. Le dice: Moisés, yo te he elegido
tú serás el hombre que vas a ir a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Imagínense el susto de Moisés, ¿no? ¿Quién eres tú? ¿Quién me habla? Moisés recibe una respuesta que todavía es el quebradero de cabeza de los que se ponen a estudiar Biblia. Yo soy el que soy. Eso podría traducirse simplemente como: ¿a ti qué te importa quién soy yo? ¿No? La interpretación como más maliciosa, digamos, en el sentido de nuestra malicia indígena. Yo soy el que soy, a ti no te importa quién soy yo. Pero también es una respuesta que muchos han interpretado como: Dios es el ser, ¿no? El ser con mayúscula. Es decir, una respuesta de tipo metafísico. Bien, el hecho es que los expertos todavía se rascan la cabeza hasta que les echa humo, pero no han logrado entender del todo qué significó esa revelación que Dios le hizo a Moisés. El caso es, como ustedes saben, que Moisés, aunque se resiste y alega todos los impedimentos que se le ocurren, termina yendo a Egipto y termina peleando con su hermano adoptivo, el nuevo faraón, para sacar a los israelitas a ofrecer un culto a su Dios. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posiciona como la número 1 en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. Si de tortas se trata, Repostería Ada. Elaboramos finas tortas, sublimes y novedosas para ocasiones de gala. Tortas frías, de frutas, de maracuyá, choco vainilla, choco brownie, de banano, de ciruelas, de fresa, cupcakes de todos los sabores y sándwich cubano. Postres, fantasía de fresa, choco fresa, esponjado de ciruela, cheesecake de oro, brazo de reina, chocolate y fresa, postre de caramelo, Napoleón de chocolate, postres Ada, todo en el arte de la repostería. El éxito de tu futuro comienza aquí. Academia de Belleza Sandra y Bioestética, Centro de Enseñanza. Programas técnicos dirigidos por especialistas docentes y con contenidos académicos que apuntan a un verdadero desarrollo laboral. Por pocos días, solo para programas administrativos y cosmetología, reclama bono de 100,000 pesos mensuales. Academia de Belleza Sandra y Bioestética, Centro de Enseñanza. Mayor información en www.gruposandra.com. Respira aire puro en el Parque Ecológico Yulimar. Disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas, paseo en pony, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudadela Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Tu bebé merece lo mejor y lo mejor lo encuentras en el Rincón de los Babies. Todo para el ajuar de tu hijo, lencería, juguetería Fisher Fry, ropa para niños y niñas marca Carter Mayorial. Tenemos plan Separe, el Rincón de los Babies, un mundo de imaginación que hace más hermosa la llegada de tu bebé. Estamos ubicados en la calle principal de la FOR, el Rincón de los Babies. Pero, oh Dios,
Rey eterno y soberano, poderoso Dios, nuestro único Señor, dueño de todo lo creado. Tuya es nuestra alabanza.